Hola profesora Mayra, bueno, este es el video para probar la promoción acompañada. Bueno, el TP consiste en la revolución industrial y el perro familiar y al final hay que asociarlo. Así que bueno, arrancamos con la revolución industrial. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. La revolución industrial ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Ejemplos de ello son los importantes avances del transporte, la mejora de la productividad y el aumento de la renta per cápita. Origen de la revolución industrial. Bueno, la revolución industrial tuvo de origen en Inglaterra, donde se daban las condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. Pero, ¿cuándo fue la revolución industrial? Tuvo su origen aproximadamente hacia el año 1760 y concluyó en la década del 1840. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la revolución industrial. Funcionaba a través de carbón o hierro como combustible. En ese tiempo, el que mejoró dicha máquina fue James Watt. Causas. Las causas más importantes de la primera revolución industrial fueron causas políticas. Por una parte, la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad, sin sobresaltos revolucionarios y con mayores libertades civiles. Causas socioeconómicas. Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales. Dada su supremacía comercial, el control de comercio con las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fue importante la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimentos. Este proceso se conoció como la revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la población. Este aumento de población supuso a su vez un aumento de mano de obra disponible que no resultaba productividad en el campo. Causas geográficas. El hierro y carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. Además, al tratarse de un territorio insular, partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. Consecuencias. Las consecuencias se dejaron notar en diferentes ámbitos. Así, pues en resumen, las consecuencias de la primera revolución industrial se pueden dividir en tres bloques: mecanización del trabajo y grandes fábricas. La producción mecanizada generó un descenso de trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueran desplazados por grandes centros fabriles. Cambios en la estructura económica y la sociedad. Con la expansión de grandes centros de producción industrial, se creó una nueva clase social, el proletariado industrial. Las características de estos trabajadores concentrados en estos espacios rompían con la naturaleza de los trabajadores de épocas anteriores. En la aparición de esta clase y de sus peculiares condiciones de trabajo y de vida, podemos situar el origen del sindicalismo y de nuevas ideologías como el socialismo. Crecimiento de las ciudades y éxodo rural. La llegada de población rural a las ciudades fue una de las causas de la revolución industrial. Este fenómeno se multiplicó posteriormente al mismo tiempo que la mecanización del campo caminaba pareja a la introducción de nuevas tecnologías, aumentaba la mano de obra excedentaria. Como consecuencia, el éxodo rural hacia las zonas industriales modificó la estructura y el tamaño de las ciudades. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva higiénica y sanitaria, fuesen muy precarias. Muchas personas conviviendo en espacios reducidos en un entorno donde los servicios como el alcantarillado o el acceso a agua potable eran deficientes, y eso generó importantes problemas de salubridad. Características. Entre las características más importantes está gran aumento de la producción mecanizada, cambios en la estructura social, expansión económica e industrial sin precedentes, incremento de la productividad gracias al avance de tecnología, importantes mejoras en los medios de transporte, fuerte aumento de población urbana en detrimento de la población rural, cambios en el hábito de consumo, transformación de la estructura productiva, transición del sector primario al sector secundario, sobre todo textil y metalúrgico, impulso del carbón como fuente de energía principal. Invento. Entre los inventos más importantes de la revolución industrial podemos destacar lo siguiente: máquina de hilar en 1767, la máquina de vapor en 1769, barco de vapor en 1787, el ferrocarril en 1814, la bicicleta en 1817, máquina de escribir en 1829. Ahora, cambiando de tema, el perro familiar. Una de las leyendas más tradicionales del norte argentino es la del familiar. En los ingenios azucareros instalados con la llegada de los españoles para el cultivo de la caña de azúcar, la historia del familiar llegó a instalarse de tal modo que al día de hoy se cuenta. El perro
perro familiar es un espíritu maligno, más bien el mismo diablo, con quien los dueños del ingenio azucarero tienen un pacto para cuidar sus sembrados y controlar a sus obreros. Según se cuenta, en provincias como Tucumán, Salta o Jujuy, a unos 1400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el mismo diablo se corporiza en un caballo negro enorme al que puede verse claramente paseando por entre los cañaverales en noches de luna llena, el lomo renegrido, el galope firme y el relincho fuerte para señalar su presencia. De acuerdo con el relato, para que este pacto que aseguraba poder y abundancia se cumpliese, los patrones debían entregarla cada tanto un alma. Así era común que de vez en cuando aparecieran muertos vagabundos, indios o gauchos. Esas muertes inexplicables eran las ofrendas del señor de los cañaverales. Las leyendas cobró fuerza a medida del siglo XIX y se mantuvo a la par de las condiciones de semiesclavitud de los obreros hasta la década del 30 del siglo XX, cuando comienza la decadencia de la producción cañera y azucarera en los volúmenes extraordinarios de los primeros años. Así cuenta una crónica histórica lo que era el ingenio Santa Ana, propiedad del francés Clodomiro Gileret, en la provincia de Tucumán. Eran casi 30.000 hectáreas en las que el francés construyó el ingenio más grande de toda América Latina a fin del siglo XIX. El ingenio Santa Ana era un monstruo en medio de la selva que producía 8.000 toneladas de azúcar y 2 millones de litros de alcohol al año. Con los años, el ingenio creció de tal manera que ya entrado el siglo XX tenía, entre otras cosas, luz, 50 kilómetros de vía ferrera, una central de teléfono y 10 escuelas primarias para el personal. No era fácil tenerlo controlado. 2.000 peones con machetes debían obedecer a 30 o 40 capataces, sus armas y sus perros. Muchos eran indios traídos del Chaco o de Salta por la fuerza. Otros criollos tucumanos que toda su vida habían trabajado por poca plata, que invertían en el mismo almacén del ingenio. En otras partes del norte argentino, el familiar también podía tomar la forma de un perro negro inmenso o una víbora gigante, siempre negros y hambrientos de obreros descarriados. Una leyenda que llegó desde tiempos antiguos y que sirvió por años para mantener a sangre y latigazo la fortuna de los patrones de la Argentina, que permitió el brillo de las primeras décadas de 1900 en la ciudad de Buenos Aires, cuando era la París de Sudamérica. Ahora, ¿en qué se relaciona la revolución industrial y el perro familiar? Dos cosas totalmente diferentes. Bueno, la revolución industrial generó el derrocamiento del sistema feudal, creó la llegada de los burgueses y los proletariados, también la creación de muchas industrias. Esto favoreció a Argentina, se instalaron muchas industrias en distintas provincias. Las familias de clase burguesa tenían miedo a lo que el negocio, en lo que la industria descienda, así que recurrían a hacer tratos con el diablo. En todos los relatos o artículos siempre dicen que cada mes le deben otorgar un alma o el negocio va a caer. Si en la industria morían 2 proletariados, se decía que el familiar estaba con mucha hambre. Bueno, este es mi trabajo, espero que me apruebe. Listo, ya tengo el video, ya el martes ya le mando lo teórico y bueno, eso es todo. Chao.